Excelente día tengan todos ustedes. Vamos hoy a iniciar un tema más de esta serie de la primera escuela. El tema que vamos a tratar este día se llama la familia como base de la armonía social. Quiero iniciar esta charla con un pequeño relato muy ilustrativo del autor Armando Fuentes Aguirre. Es un autor que a mí me gusta mucho leer. Es escritor en el diario Reforma y en el Pulso de San Luis Potosí, mejor conocido como Catón, el escritor. Y en esta historia nos narra una vivencia de un escritor famoso llamado John Dee, según la imaginación del autor del cuento. John Dee era un escritor excelente y tenía muchos libros muy exitosos, pero él anhelaba escribir un libro en donde pudiera narrar lo maravilloso, lo grande que es Dios. Y empezó John Dee con ese reto. Escribió su primer tomo. Cuando lo leyó no le gustó. Escribió uno más, lo volvió a leer, no le agradó y lo volvió a desechar. Y así estuvo durante un tiempo escribiendo y escribiendo libros y más libros, pero ninguno le satisfacía. Fue así que salió a descansar un día ya un tanto agotado. Sale a descansar al jardín de su casa que daba hacia la calle, y por la acera de enfrente en ese momento iba pasando una joven. La joven en ese instante circunstancialmente volteó hacia donde John Dee estaba y se cruzaron sus miradas y pasó lo inevitable. Se enamoraron, se conocieron, eh, se comprometieron en matrimonio y se unieron. Pasó lo obvio, lo lógico. Después de un tiempo, John Dee tenía en sus brazos a su primer hijo. Con un gran amor lo tomó de la cuna, lo miró a los ojos y tomó la manita del niño aquel, que le dio el apretoncito tan delicioso que dan los bebés por primera vez en sus manos, y se estremeció al sentir aquel apretoncito. Miró a los ojos el brillo hermoso del bebé y en ese momento pensó, se le vino un pensamiento fortísimo a su mente y dijo: este es el tomo que yo quería escribir. Este tomo me explica la grandeza y lo maravilloso y lo infinito que es Dios. Tal vez después escribiré otros tomos, pero por lo pronto con este me basta. Y hasta allí la historia de este hombre llamado John Dee, según la imaginación de Catón. El cuento lo quise iniciar precisamente por la primera pregunta que viene aquí en la primera diapositiva. ¿Qué sentido tiene el que hayamos fundado una familia? Tenemos que encontrar siempre un sentido a las cosas, y formar una familia es una de las decisiones más importantes, si no es que la más importante que un ser humano tiene. Creo que la segunda es a qué me voy a dedicar en la vida, pero la familia cobra un papel relevante en la vida de todo ser humano, porque cuando fundamos una familia, de esa familia van a derivar otras vidas en la presencia de cada uno de nuestros hijos. Y cada hijo que nace es una responsabilidad precisamente que, en el caso de quienes somos creyentes, el Creador nos entrega, y en el caso de quienes son creyentes de cualquier otra deidad, pues al final de cuentas el universo, la vida, el diario transcurrir nos entrega esa responsabilidad. Entonces, formar una familia no es cualquier cosa, debe tener un sentido profundo, porque al final de cuentas la familia, como dice el título de esta diapositiva, es base para que haya armonía social. En la actualidad podemos ver un mundo convulso, un mundo lleno de problemas económicos, sociales, problemas graves de adicciones, problemas muy grandes de consumismo extremo, de falta de sentido de pertenencia, sentido de identidad en las personas.
Y todo eso indudablemente deriva de una mala conducción, un liderazgo tal vez no tan efectivo desde el seno familiar. Cuando formamos una familia, cuando tenemos un hijo, hay dos preguntas más que tenemos que hacernos. ¿Por qué y para qué? Precisamente en esas preguntas, sobre todo en la segunda, el para qué nos va a dar el sentido. El por qué nos da la causa. ¿Por qué motivo fundé una familia? ¿Qué me orilló a casarme? Pues tal vez que ya teníamos varios años de noviazgo y era necesario ya darle curso a darle vuelta a una página y continuar con lo que sigue. Tal vez me casé o nos casamos porque en ese momento teníamos un incremento de sueldo y nos daba para eh, pensar en formar una familia. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. ¿Por qué? Porque hemos logrado ya entendernos, comprendernos, conocernos y vamos a dar el siguiente paso. Pero el para qué nos da el sentido, nos da el horizonte hacia dónde queremos llegar al tomar aquella decisión. Y entonces ahí cuando encontramos el para qué, vamos a respondernos a esa pregunta, ¿para qué? Para la trascendencia de las tradiciones, la cultura, puede ser de la misma familia, puede ser de la sociedad en la que me desenvuelvo. ¿Para qué? Para aportar algo positivo, constructivo a la sociedad en la que nos desenvolvemos. Esas serían respuestas trascendentes a la respuesta a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué tuve un hijo? ¿Para qué eh, contraje matrimonio? Etcétera. Entonces son preguntas sumamente necesarias ante el inicio, la fundación de una nueva familia, porque eso le va a dar base a la armonía social. Enseguida presento a ustedes una frase tomada, más bien esto viene siendo una estrofa tomada de un poema de Gibran Jalil Gibran, poeta libanés, que dice así: Tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. En este hermoso fragmento encontramos metáforas muy importantes. Sabemos que una metáfora es un recurso literario de lenguaje figurado que se utiliza mucho en literatura. El arco del cual tus hijos son lanzados como flechas, pues no es otra cosa más que la plataforma de lanzamiento, el trampolín de lanzamiento que se llama familia, que se llama padre, madre, o cualquier tipo de familia de las que hay en la actualidad, y de ahí va a lanzarse el hijo o la hija hacia la sociedad en general. Y desde luego ese hijo o esa hija va a reflejar qué inclinación, cómo es la inclinación, cómo es la expertez de la mano del arquero que la lanzó. Ahí se refiere desde luego a las capacidades de liderazgo que aquellos padres tienen, a las capacidades de motivación, de persuasión, de convencimiento, de eh, impulsar a sus hijos hacia la preparación, hacia la búsqueda de un sentido de vida en cada uno de ellos, hacia la pertenencia también, desde luego. En un programa siguiente vamos a estar hablando del tema de la identidad y la pertenencia en la familia, que es muy importante para que precisamente se refleje en ese lanzamiento de nuestros hijos hacia el ámbito social, para que sean gente útil, personas útiles a la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y cuando una persona es útil, cuando somos útiles a los demás, encontramos un sentido en nuestra vida precisamente. Constantemente vamos a estar hablando del sentido, porque es muy importante encontrarle sentido a lo que hacemos. Aquí quiero citar a un autor que en lo personal me ha dejado una huella importantísima en mi vida, que es Víctor Frank, en su libro El hombre en busca de sentido, que habla de esa búsqueda del ser humano para encontrarle sentido a su existencia. El padre de familia que tiene sentido de padre de familia va a preocuparse primeramente por esa familia que fundó y va a hacer esa labor de arquero, de lanzador, de trampolín, de plataforma, la va a hacer de una manera más efectiva
para que sus hijos sean personas de bien en la sociedad. Valores y enseñanzas que debe proporcionar la familia, así de manera muy sencilla, voy a tratar de explicarlo, para luego en otro programa profundizar en cada uno de estos valores y enseñanzas. El valor del amor, la congruencia, responsabilidad, empatía, tolerancia, respeto, disciplina. Son valores fundamentales, aunque hay muchos otros valores universales que se les llama, que viven en el ser humano, pero que hay que fomentar desde la familia a través de precisamente el amor y la congruencia. Por eso tiene una intención el que esté en número 1 y en número 2, el amor como a valor principal, preponderante en el seno familiar, el amor entendido como la atención, el interés por los demás, el apoyo a los demás, el impulso, más que el apapacho. Cuando hablamos de apapacho, de consentir todo lo que el niño o el adolescente quiere, estamos cayendo en una situación ya no de amor, sino de maltrato. Maltrato no es nada más golpes o majaderías o malos tratos. Maltrato viene desde no saber proporcionar esa atención a nuestros hijos de una manera adecuada. Pero se llama maltrato, un trato no adecuado. Y la congruencia es sumamente importante porque aquel líder, padre de familia que pretende que sus hijos practiquen los valores o adopten esos valores y que no los practica el padre de familia, pues va a sonar totalmente incongruente, totalmente hueco. No puedo pedir responsabilidad, exigir tolerancia, respeto, disciplina, etcétera, si yo como líder familiar no los practico. Enseñanzas básicas, que es muy importante desde que el niño tiene uso de razón, empezarlo primero, que aprenda a observar el mundo. Esta es la capacidad de análisis. Eso es observación. Cuando llevamos una prueba sanguínea, por ejemplo, a un laboratorio, y pedimos que sea analizada, va a ser observada. Y de ahí va a derivarse un diagnóstico. Eso se le llama análisis, la capacidad que el niño debe de tener, guiado por nosotros, de observar el vuelo de una mariposa, de observar las personas que tienen desafortunadamente adicciones, en qué situación acaban. Ahí lo estamos llevando a un análisis y de ahí va a derivar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de emitir un juicio, poner las cosas en una balanza y decidir qué es lo mejor para mi vida personal y para mi crecimiento personal. Otra enseñanza, enseñarlos a ser reflexivos. ¿Qué le llamamos reflexivo? Que aprendan a reflejarse. Hay una frase muy mexicana que nos dice, un refrán que dice, mírate en ese espejo. Cuando vemos a algún ser humano que anda mal por alguna situación de mal comportamiento, decimos, mírate en ese espejo. Estamos llevando a nuestros hijos a la capacidad de reflejarse antes de cometer un error, que sean capaces de decir, si esto le pasa a aquel o a aquella, yo no lo voy a hacer porque me doy cuenta qué consecuencias tiene. Hábitos y principios fundamentales. Los hábitos también hay que mostrarlos a través de la congruencia. Y los principios no es otra cosa más que el inicio de algo. Si yo quiero, por ejemplo, que en mi casa haya salud, tengo que partir del principio de higiene. Quiero que en mi casa haya salud, tengo que partir del principio de una buena alimentación. Quiero que en mi casa haya salud, tengo que partir del principio de ejercicio. Esos son los principios, el inicio para que algo bueno surja. Concretamente, estos son valores y enseñanzas básicas que debemos llevar al seno familiar. Y por último, cierro con una frase de Jean Piaget, pedagogo importantísimo que se le considera el padre del constructivismo como una de las corrientes importantes educativas a nivel mundial, que dice así: el principal objetivo de la educación es criar personas capaces de generar cosas nuevas y no solo repetir lo que otras generaciones hicieron. Se las dejo la frase para su reflexión personal y en familia. Les agradezco mucho su atención y espero vernos por aquí. Inviten a sus contactos a suscribirse al canal si es que esto les parece de utilidad y de orientación para su labor de docentes y de padres de familia. Muchas gracias por el día de hoy. Que tengan un excelente día muy exitoso.